En la actualidad, se han incrementado notoriamente los juicios de alimentos en los juzgados del orden común del Estado de Durango ante los juzgados familiares. Es muy importante que la ley otorgue la facultad necesaria al juez para determinar la base para cuantificar los alimentos cuando no puedan comprobarse el monto de los ingresos o el salario del deudor alimentario. Pues en la actualidad existe una disyuntiva entre cómo determinar el monto y las pensiones alimenticias definitivas o en su momento pensiones alimenticias provisionales durante la tramitación de los procesos familiares promovidos ante los jueces de lo familiar. Ya que no existe un criterio en común establecido en la ley, pues derivado de una laguna legal, da la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias de un juzgado familiar a otro, condenando al deudor alimentista sobre la base del salario mínimo y otro sobre la unidad de medida de actualización. Pues no es lo mismo el monto de la pensión alimenticia sea otorgado conforme a un salario mínimo a que se determine referente a la unidad de medida de actualización. En este sentido, y a razón a que actualmente un salario mínimo en el Estado equivale a la cantidad aproximada de 123 pesos, y por otra parte la unidad de medida de actualización, mejor conocida como UMA, equivale a aproximadamente 86.88. De tal suerte que al no existir un criterio en la ley en cuanto a la forma de cuantificar la base para la pensión alimenticia definitiva y provisional, existe una desigualdad que podría afectar a los acreedores alimentarios, llámese niñas, cónyuges, ascendientes, personas con discapacidad, personas en estado de interdicción y el cónyuge que se dedique a las labores del hogar, pues a la hora del dictado de una medida provisional en el proceso o en su caso a la hora del dictado de una sentencia definitiva en el mismo, puede existir desigualdad jurídica en contra de las personas ya mencionadas. De hecho, existe jurisprudencia al respecto, la cual otorga a los jueces del orden común la base para cuantificar los mismos y a la cual resulta obligatoria para fundamentar su sentencia. Sin embargo, no existe precepto legal en el Código Civil que así lo determine. Solamente existe jurisprudencia por reiteración de criterios a efecto de exponer la forma y la base para cuantificación de los alimentos con el título pensión alimenticia debe fijarse en los casos que así proceda, tomando como base o referencia el salario mínimo y no la unidad de medida de actualización. Aunado a que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de legislar en favor y buscando al máximo beneficio para los menores, de la misma manera, en términos generales, podemos decir que el interés superior del menor es precisamente la atención que el Estado debe proporcionar a la infancia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, tanto físico como emocional, que les pueda alcanzar la edad, para que puedan alcanzar la edad adulta y una vida sana. Esta obligación del Estado la encontramos establecida en el artículo 4 constitucional, que en su parte relativa establece: las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral. Por lo que con la presente iniciativa se estará garantizando el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, al establecer en la ley de forma clara y precisa, evitando toda ambigüedad jurídica y ayudar a facilitar la labor jurisdiccional de los juzgadores en establecer las medidas cautelares de pensión provisional y en la resolución de pensión alimenticia. De la misma manera, con la presente iniciativa reafirmamos el compromiso de legislar a favor de la niñez duranguense para garantizar una vida digna y un pleno desarrollo en su niñez. En términos generales, compañeras y compañeros diputados, pretendemos modificar el decreto que contiene adición al artículo 306 del Código Civil vigente, para lo cual se los voy a leer cómo es que quedaría. Artículo 306. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de la vida del deudor y sus acreedores alimentarios haya llevado en los últimos años.
El monto de la pensión será cuantificada tomando como base de referencia el salario mínimo general en el Estado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.